Hermanos, que la gracia, el amor y la comunión de nuestro Trino Dios esté con ustedes en esta tarde. Como siempre, quisiera agradecer a nuestro pastor por brindarme la oportunidad nuevamente de presentarme aquí frente a ustedes en este día. Hoy es un día muy especial para mí, primero porque en este día en particular celebramos y reconocemos el amor, el esfuerzo y el cuidado que nuestros padres han tenido y tienen con nosotros. Aprovecho esta oportunidad también para felicitar a mi querido padre, Santos Rivera, que ha sido de gran ejemplo para mi vida, además de felicitar a mis hermanos en Cristo y a aquellos amigos que han tenido la dicha, el privilegio y la encomienda de ser padres. La segunda razón por la cual este día es de mucha importancia para mí es porque hoy, como bien dijo nuestro pastor, gracias a la confianza que ha puesto en mí, hoy puedo culminar algo que comencé hace ya un poco más de un año, poco menos de un año. En septiembre del 2016, por primera vez tuve la oportunidad de poder presentarme y llevar un mensaje a esta iglesia, el cual se titulaba El Concilio de Nicea y la divinidad de Jesús. En este mensaje nosotros hablamos sobre la segunda persona de la Trinidad, Jesús, y su divinidad. Cómo es presentado claramente esto en las Escrituras. El domingo pasado pude presentarles un segundo mensaje que fue sobre la persona del Espíritu Santo, su ministerio y su obra en la creación y regeneración, en el cual mostramos a través de las Escrituras que el Espíritu Santo, es una persona y además es divina. Hoy llegamos a lo que es la conclusión lógica de estos mensajes, la tercera parte de esta trilogía de sermones que había concebido hace mucho tiempo. El sermón de hoy se titula Dios y la Santísima Trinidad, Dios Padre y la Santísima Trinidad. Así que, hermanos y amigos, les pido mucha paciencia y hasta sus oraciones, porque esta doctrina no es para nada fácil. Pero tanto yo como nuestro pastor entendemos que es de importancia para la iglesia que se tenga conocimiento claro sobre quién es nuestro Trino Dios. Antes de comenzar, me gustaría leer con ustedes lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 23. Versículos 36 y 38, donde nos dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y el primer mandamiento. Ahora, hermanos, es importante que nosotros tomemos este tiempo para entender quién es nuestro Trino Dios, quien está sobre nosotros, entre nosotros y dentro de nosotros. Aquellos que me conocen saben que una de las doctrinas y uno de los temas teológicos que más me apasiona lo es el de la doctrina ortodoxa de la Santísima Trinidad. Es por esto que mi amor y mi fe a nuestro Trino Dios lo trato de manifestar de manera consistente en mis oraciones, en mis discusiones, en mis escritos. Aquellos que han visitado mi casa saben que nosotros han visto el mosaico que mi esposa y yo hicimos acerca de la Trinidad. Es más, siempre he dicho que si alguna vez me fuese a hacer un tatuaje, este iba a ser sobre el capítulo 2, sección 3 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, que habla sobre la Trinidad. Y en una conversación reciente con unos hermanos, mi esposa mencionó que si alguna vez llegáramos a tener una hija, yo de seguro la llamaría Trinity. La Trinidad fue uno de los primeros puntos doctrinales que personalmente tuve que defender muy temprano en mi vida como cristiano. Pues para mi sorpresa, muchos dentro del cristianismo no tienen un entendimiento claro de esta doctrina fundamental y, ya sea por desconocimiento, rechazan y niegan la misma. A razón de esto es el esfuerzo y la intención de este mensaje. Aparte de glorificar a nuestro Trino Dios presentándolo de la manera en la que Él se nos reveló en las Escrituras, mi deseo además es darle las herramientas a ustedes para que no solo puedan entender esta doctrina, sino también puedan y estén preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Creo que antes de continuar, sería prudente tomar un momento para definir algunos conceptos. El primero de ellos es ortodoxo, una palabra que repito mucho. Dentro de nuestro contexto, cuando se está hablando en el contexto religioso, ortodoxo lo podemos definir como verdadera doctrina
o algo conforme a la doctrina establecida, siendo así lo contrario de ortodoxia, herejía. Es por eso, hermanos y amigos, mi énfasis en esta doctrina ortodoxa, que es fundamental para el cristianismo, ya que ésta define, según lo expresado claramente en las Escrituras, quién es nuestro Dios. Y negar y rechazar esta doctrina es ir en contra no solo de lo que la iglesia ha establecido y ha creído, sino que es un rechazo craso a la revelación de nuestro Dios. En otras palabras, es herejía. La Trinidad la define, en este caso vamos a estar utilizando varios teólogos, en este caso voy a utilizar el León de Princeton, B.B. Warfield, donde define esta doctrina como: hay un Dios único y verdadero, pero en la unidad de la divinidad hay tres personas coeternas y coiguales, las mismas en sustancia, pero distintas en subsistencia. O si lo ponemos de una manera más sencilla y en concordancia con lo que dice nuestra confesión de fe, James White, Dr. James White, lo define como: dentro de un ser, que es Dios, existen eternamente tres personas iguales y coeternas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué utilizar un término como Trinidad que no está en las Escrituras? Antes de proseguir con la explicación y expansión de estas definiciones que acabamos de decir, me gustaría atender primero dos de las objeciones más comunes que siempre salen a relucir cuando empezamos a hablar o utilizamos el término Trinidad. Hay dos objeciones acerca del uso del nombre Trinidad y sobre su origen. La primera objeción es que la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras. Y la segunda objeción es que esta es una doctrina creada por la Iglesia Católica. Sobre la primera objeción, les voy a confesar que esta es la que más me exaspera, porque en mi opinión es una tonta. La definición de la doctrina bíblica, o la definición de doctrinas bíblicas en lenguaje no bíblico, puede justificarse en el principio de que es mejor preservar la verdad de las Escrituras que la palabra de las Escrituras. Así que la doctrina establecida es una doctrina genuinamente bíblica. De hecho, la doctrina de la Trinidad es puramente una doctrina revelada, es decir, encarna una verdad que nunca ha sido descubierta y que es indiscernible por la razón natural. Ahora, si nosotros somos, usando esa misma objeción, si nosotros somos consistentes, amigos y hermanos, si pretendemos limitar nuestro vocabulario a solo el uso exclusivo de palabras que aparezcan en las Escrituras para definir, nombrar doctrinas y conceptos teológicos y doctrinales, hermanos, si de verdad usted quiere ser consistente, empiece a arrancarle la portada a su Biblia, porque la palabra Biblia no aparece en la Biblia. No es parte de las Escrituras. Más allá, de hecho, la palabra Biblia proviene del griego koiné, biblion, y llegó a ser usada como la palabra usualmente para traducir libros. De hecho, F.F. Bruce nos dice que la primera vez que se utilizó la palabra Biblia en relación para referirse a los textos del Antiguo y el Nuevo Testamento fue en el año 223. Así que, hermano, podemos utilizar palabras no bíblicas en nuestra expresión teológica siempre que éstas comuniquen conceptos bíblicos. R.C. Sproul nos dice: la prueba de nuestros conceptos debe ser esta: ¿se derivan estos válidamente de las Escrituras? Ahora, sobre la segunda objeción, la posición de rechazar la doctrina de la Trinidad porque esta supuestamente fue creada por la Iglesia Católica es una objeción anacrónica. Pues, como veremos más adelante, esta doctrina es claramente sacada de las Escrituras. Y además su formulación conciliar precede por muchos siglos a la Iglesia Católica como la conocemos hoy en día. Vamos ahora sobre la revelación de la doctrina de la Trinidad. Hay un viejo dicho que dice que lo que se hace patente en el Nuevo Testamento ya estaba latente en el Antiguo Testamento. Es que vemos que los escritores del Nuevo Testamento no sentían ninguna incongruencia entre su doctrina de la Trinidad y la concepción de Dios en el Antiguo Testamento. Ciertamente estos para nada pensaban que eran creadores de dioses nuevos o ajenos.
Ellos estaban seguros que adoraban y proclamaban al Dios de Israel. Al leer el Nuevo Testamento, no estamos presenciando el nacimiento de una nueva concepción de Dios. Lo que encontramos en sus páginas es una concepción firmemente establecida de Dios. No es un texto aquí y otro por allá en el que en el Nuevo Testamento da su testimonio a la doctrina de la Trinidad. Todo el libro, todo el Nuevo Testamento es uno trinitario hasta el núcleo. Toda su enseñanza se basa en la asunción de la Trinidad y sus alusiones de la Trinidad son frecuentes, son superficiales, son fáciles, son confiables. No podemos pretender encontrar en el texto bíblico, no podemos pretender encontrar un texto en el Antiguo Testamento o un pasaje en el Nuevo Testamento que nos diga aquí es donde comienza la doctrina de la Trinidad o así es como vamos a definir a esta. El Antiguo Testamento fue escrito antes de su revelación, el Nuevo Testamento después de ella. Así que antes de la revelación, el Antiguo Testamento fue escrito antes de que se nos revelara la Trinidad y el Nuevo Testamento fue escrito después que se nos reveló la Trinidad. B.B. Warfield nos dice, la revelación misma no fue hecha en palabra, sino en hecho. Fue hecha en la encarnación del Hijo y el derramamiento de Dios, el Espíritu Santo. La relación de los dos testamentos con esta revelación, la Trinidad, es en un caso la preparación para ella. El Antiguo Testamento nos preparó para ella, y en el otro, en el Nuevo Testamento, el producto de ella. Hermanos y amigos, la revelación misma está encarnada solo en Cristo y en el Espíritu Santo. Esto es tanto como decir que la revelación de la Trinidad fue incidental y el efecto inevitable de la realización de esta está en la redención. Fue la venida del Hijo de Dios en la semejanza de carne pecaminosa, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio por el pecado, y en la venida del Espíritu Santo para condenar al mundo del pecado, de la justicia y del juicio, que la Trinidad fue revelada de una vez y por todas a los hombres. La prueba de que Dios es trino se suministra así por la revelación fundamental de la Trinidad, es decir, la encarnación de Dios, el Hijo, y el derramamiento del Espíritu Santo. En una palabra, Jesucristo y el Espíritu Santo son básicamente la prueba fundamental de la doctrina de la Trinidad. Así que, si pensamos esto, los apóstoles, Pedro y Juan, ellos fueron trinitarios experienciales, porque ellos vieron y vivieron la Trinidad. Vieron al Hijo haciendo milagros entre ellos y lo vieron glorificado. Escucharon al Padre en el monte de la transfiguración y ahora tienen a Dios, el Espíritu Santo, morando en sus corazones. Toda alma redimida, esto lo dice Warfield, toda alma redimida, sabiéndose reconciliada con Dios por medio de su Hijo y vivificada en vida nueva por su Espíritu, se vuelve igualmente al Padre, Hijo y el Espíritu Santo con la exclamación reverente de gratitud en sus labios: Señor mío, Dios mío. Así que entendemos que la revelación de la Trinidad la encontramos vista y hecha carne en el periodo entre el Nuevo Testamento, entre el final del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nuestros hermanos, los discípulos, fueron trinitarios experienciales. La definición de la Trinidad. Una de las muchas razones por la cual yo soy un cristiano reformado, en específico un bautista reformado, es por la riqueza histórica y la profundidad doctrinal que podemos ver bellamente reflejada en la confesión de fe. Al igual que con la historia y la teología, fluye en mi corazón un amor y un celo por nuestra confesión. Y es precisamente en esta donde nosotros encontramos una definición muy completa de lo que los cristianos entendemos por la doctrina de la Trinidad. Voy a leerles bien rapidito lo que nos dice la doctrina de la Trinidad en nuestra confesión. Dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo
o Hijo y el Espíritu Santo. Una subsistencia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Interesante que el capítulo que hoy leímos de la confesión de fe habla de conocer a Dios y cómo vamos a adorar a Dios. Y es importante que nosotros conozcamos bien quién es Dios para poderlo adorar. Ahora bien, para efectos de este mensaje, en esta tarde voy a utilizar una definición más sencilla, más corta, pero que esté en plena concordancia con nuestra confesión de fe. Fue la que leí hace unos minutitos atrás, que dice: dentro de un ser, que es Dios, existen eternamente tres personas iguales o eternas, a saber, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De esta corta definición podemos sacar tres puntos importantes, y que son los fundamentos de esta doctrina. Primero, Dios es uno. Esta definición lo primero que establece es que Dios es uno, único e indivisible, estableciendo así la primera cláusula, el monoteísmo. Nosotros creemos en un solo Dios. Segundo, esta definición insiste que hay tres personas divinas. Fíjese que no estamos hablando de tres personas en tres personas o tres seres en un ser. Una de las acusaciones más comunes contra la doctrina de la Trinidad es que esta es una formulación ilógica o contradictoria, que presenta a un ser, el que a su vez es tres seres, o una persona con tres personalidades. Eso no es lo que nosotros estamos diciendo. Es por eso que es importante que tengamos bien claro la diferencia entre ser. Por eso es que la definición dice: dentro de un ser, que es Dios, existen tres personas. Por eso es que es importante que entendamos la diferencia entre que es un ser y que es una persona, y que no caigamos en errores de categorías y categorizaciones. Esa es la ruta que por lo general estos grupos pseudo cristianos y heréticos que tocan la puerta todos los sábados te quieren llevar a ese punto. Cuando tú le dices que tú eres un cristiano trinitario, dices: no, pero lo que tú estás hablando es una incongruencia, es algo ilógico, ¿verdad? Porque es que ellos no entienden que no estamos hablando de categorías diferentes. Un ser en tres personas en un ser. Un ser se define como cualquier cosa animada o inanimada, material o inmaterial, un conjunto de las características constitutivas de una cosa o un objeto. La idea del ser se aplica a todo, la idea de ser se aplica a todo lo que de algún modo existe o una persona. Ahora, en relación a la persona, y nosotros tocamos lo que es persona la semana pasada cuando estábamos probando la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? La persona, las características de una persona. ¿Qué son las características de una persona? Inteligencia, voluntad, individualidad, autorreconocimiento. Esas son características personales. Hay muchas cosas en la tierra, pero no todas tienen características personales. Una roca, por ejemplo, tiene ser, el ser de la roca, pero no es una persona. Usted puede coger esa piedra, no tiene conciencia de sí mismo. Usted le puede coger, la puede gritar, le puede patear, pero ella no le va ni herir los sentimientos ni la va a ofender. ¿Por qué? Porque no es una persona. En el caso de Dios, contrario a nosotros, Dios es un ser infinito y eterno. Nosotros no somos ni infinitos ni eternos, ni nada creado es infinito y eterno. Por lo tanto, su ser, el ser de Dios, no tiene las limitaciones que tiene el nuestro. Nosotros somos finitos y limitados, por eso es que nuestro ser se limita a una sola persona. En el ser, en mi ser, en César, solamente hay una persona. Aunque hay personas que dicen que tienen dos personas dentro, por eso te las mandamos al manicomio cuando empiezan a hablar así. No es el caso de Dios. Dios es uno. Pero con estos conceptos, cuando nosotros tenemos estos conceptos claros, podemos decir sin temor de errar o caer en categorías ilógicas
que nuestro Dios es un ser en el cual subsisten tres personas coiguales, que es importante, coiguales y coeternas. Dios es uno en una categoría, ser, y tres en otra categoría, personas. Así que cuando hablamos de la Trinidad estamos hablando más bien de un qué y tres quién. El qué es el ser de Dios, su esencia, y los qué son Padre, Hijo y Espíritu Santo, las personas. Ahora, el tercer punto que es importante que tengamos es que el tercer punto es que estas personas han existido eternamente en esta relación. Cada una de las personas se dice que son eternas, cada una de ellas coiguales, cada una de ellas comparte completamente el ser de Dios. El Padre no es un tercio de Dios, el Hijo no es un tercio de Dios y el Espíritu Santo es un tercio de Dios. Eso no es lo que dice la definición de la doctrina de la Trinidad, y más importante aún, eso no es lo que dice las Escrituras. Todos en su relación son 100% y es eterna. Ahora, como acabamos de ver, la doctrina de la Trinidad se basa en tres fundamentos básicos, tres verdades y enseñanzas puramente bíblicas. Es por esto, hermanos, que yo creo y estoy completamente convencido de esta doctrina. Yo no creo en la Trinidad porque es una tradición, o por su valor histórico, o porque ha sido establecido un concilio, o porque mi confesión de fe así lo dice. Yo creo que esta doctrina es cierta por las Escrituras, porque las Escrituras me llevan, me convencen y me obligan a creerlo. Hermanos y amigos, expongamos y ampliemos las verdades de cada uno de estos tres fundamentos, que estos fundamentos nos dicen acerca de Dios. Y como buenos protestantes, vamos a las Escrituras y utilicemos las Escrituras para esto. El primer fundamento, como les dije, es: hay un solo Dios, monoteísmo. Es importante que tengamos muy claro, contrario a otras religiones paganas y pseudocristianas como los mormones, quienes dentro de sus enseñanzas está la creencia de que Elohim, Dios, es uno entre cientos de miles de dioses que existen. Los cristianos creemos en un solo y único Dios verdadero, el cual es simple e indivisible. La primera, pues vamos a Deuteronomio 6, 4 al 6. Deuteronomio 6, 4 al 6, porque nosotros vamos a probar que somos monoteístas trinitarios. Dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. El Señor uno es, perdón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto es lo que se conoce como el Shema, y es la oración que todo buen judío tenía que hacer cada vez que se levantaba. Los apóstoles la hacían y nuestro Señor Jesús la hacía. Es la oración donde todo buen judío, donde establece que Dios es uno. Vamos a Isaías 43, 10, donde dice: vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor. Importante, antes de Él no había otro Dios, ni después de Él va a haber otro Dios. Que establece Dios en su palabra directamente el monoteísmo, que Él es único. Isaías 44, del 6 al 8, nos dice: así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay otro Dios, quien como yo. Definitivamente, hermanos, vemos en estos pasajes que Dios es uno. Amen. Fundamento número 2, la divinidad de las tres personas. Ya probamos, como dice la definición de lo que es la Trinidad, dentro de un solo Dios. Ya probamos que hay solamente
un ser, dentro de un ser que es Dios, un solo Dios. Ahora vamos con el fundamento número 2, la divinidad de las tres personas. El segundo fundamento de la Trinidad establece que las tres personas de la Trinidad no son seres divinos o altamente exaltados, como nos dicen los testigos de Jehová, sino que son tres personas, son Dios y Yahweh, como lo establecen las Escrituras. Para efecto de este mensaje no tomaré mucho tiempo tratando de probar la divinidad del Padre, pues es un punto que generalmente no es puesto en duda. Así que daremos paso y vamos a tomar un poco más de tiempo en probar la divinidad de Jesús y del Espíritu Santo. Como mencioné anteriormente, hace ya casi un año que tuve la oportunidad de llevarles un mensaje en el cual hablamos y mostramos en detalle lo que las Escrituras hablan sobre Jesús y sobre su divinidad. La divinidad de Jesús no solo es puesta en duda y negada por grupos heréticos, quienes dicen que Jesús es el arcángel Miguel, eso lo dicen los testigos de Jehová, sino que también por grupos liberales como el Jesus Seminary y eruditos liberales como Bart Ehrman, entre otros, quienes sitúan en tiempo y adjudican la formulación de la doctrina a la intervención del emperador Constantino en el concilio de Nicea. Cuando usted estudie la historia de la iglesia y empiece a escuchar cada una de esas quejas, a Constantino le echan la culpa de todo. Y Constantino no tiene nada que ver en esto. Hermanos y amigos, les aseguro que esta doctrina y dogma es una que precede por mucho al Concilio Ecuménico de Nicea en el 325 y que esta ha sido parte importante y clave del cristianismo desde sus orígenes y no es producto de confabulaciones de Constantino y de los padres apostólicos que estuvieron en el concilio, como Dan Brown lo pone en su libro y en su película. By the way, es ficción, no es algo histórico. Existe evidencia previa a este concilio, el concilio de Nicea, referente a la creencia en la divinidad de Jesús. Hay diferentes sermones y cartas de los padres apostólicos. Los padres apostólicos fueron aquellos que fueron enseñados directamente por los apóstoles, aprendieron en los pies de los apóstoles y los demás padres de la iglesia. Como vemos en una de las cartas de San Ignacio a la iglesia en Roma, en donde este dice, y San Ignacio nació en el año 30 y murió alrededor del año 107, o sea que estuvo presente o nació cerca de la muerte de Jesús. Él dice, les deseo abundancia de la felicidad irreprensible en Jesucristo nuestro Dios. Eso lo escribe San Ignacio cuando está escribiendo comúnmente a otra iglesia. Otro ejemplo en donde encontramos un alto concepto cristológico lo vemos en uno de los escritos de Mileto. Este es un obispo en Sardis, quien murió alrededor del 180, o sea, esta es segunda generación de los padres apostólicos. Murió en el año 180, muchas lunas antes que el concilio de Nicea, en donde él enfatiza, al igual que Juan, la unidad de Cristo y del Padre. Declara además que Cristo es a la vez Dios y un hombre perfecto. Esto es lo que dice Mileto, lo que dice Mileto en uno de sus escritos, refiriéndose a Israel. Tú has sabido, oh Israel, que este fue el primogénito de Dios, que fue engendrado antes del sol, que hizo resplandecer la luz, que alumbró el día, que separó las tinieblas, que fijó los primeros cimientos, que se apoderó de la tierra, que recogió el océano, que extendió el firmamento, que adornó al mundo. Amargas eran tus uñas, Israel, y afiladas. Amarga tu lengua, la que tú amaste. Amargo era Judas, a quien has contratado. Amargo tus falsos testigos, a los que despertaste. Amarga tu hiel que preparaste. Amargo tu vinagre con el cual has hecho. Amargo tus manos llenas de sangre. Y continúa escribiendo Mileto. Tú mataste al Señor. Él fue levantado sobre el árbol y una inscripción fue fijada encima para demostrar quién era el que fue matado y quién era. Lo que decimos es demasiado escandaloso para oír y lo que diremos es muy espantoso. No obstante, obedezca y tiemble. ¿Quién era él? Él fue por causa de él fue que la tierra tembló.
El que colgó la tierra en el espacio fue ahorcado. El que fijó los cielos fue fijado con un clavo. El que alzó la tierra fue llevado sobre un árbol. El Señor de todos fue sometido a la ignominia en un cuerpo desnudo. Dios puesto a la muerte. El rey de Israel muerto con la diestra de Israel. Ay de la nueva perversidad, del nuevo asesinato. El Señor fue expuesto con cuerpo desnudo. No se consideró digno ni de cubrirse, y para no ser visto, las luminarias se volvieron, y el día se oscureció, porque mataron a Dios que colgaba desnudo en un árbol. Este hermoso escrito de Mileto habla y ve en la alta estima que los cristianos en el primer siglo y en el segundo siglo tenían de Jesús. Ellos veían a Jesús como un Dios. O sea que esto no es una creencia nueva o confabulada en el concilio de Nicea. Estos son 200, casi alrededor de unos 200 años antes del concilio de Nicea. Los cristianos desde el primer siglo tenían una visión bien alta de quién era Jesús. Hermanos y amigos, como bien dije hace un momento, la validez de la doctrina ortodoxa de la deidad de Jesús no depende ni de concilio, ni de padres apostólicos, ni de confesiones de fe, ni otros documentos teológicos. Mi certeza en la divinidad de Jesús está cimentada en la palabra inspirada de nuestro Dios, que es inerrante y es perfecta. La evidencia bíblica, tanto directa como indirecta, que respalda la divinidad de Jesús es en extremo abundante. Nosotros aquí podríamos estar hablando horas y horas sobre esto, pero esta tarde haremos un repaso sobre algunos de estos pasajes, en especial aquellos que de forma explícita y directa declaran la divinidad de Jesús. Uno de mis pasajes favoritos donde podemos ver en forma clara donde se atribuyen acciones y cualidades a Jesús que solo Yahweh, Dios, puede hacer. Como bien los escritos del Nuevo Testamento vemos cómo bien los escritos del Nuevo Testamento aplican pasajes del Antiguo Testamento a Jesús. Un ejemplo de esto lo vemos en Salmo 102. Salmo 102, 25 al 27 dice: desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestidos los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Cuando vamos al Salmo, el contexto de este Salmo está hablando de Yahweh, de Dios. Pero ¿por qué decimos que esto es una prueba de la divinidad de Jesús? Porque el escritor de Hebreos vemos cómo utiliza y aplica en el primer capítulo de Hebreos, cómo aplica este pasaje refiriéndose a Jesús. Aquí vemos en este Salmo, habla claramente, como dije, de Yahweh y cómo muestra su poder creador y su atributo de eternidad. Como dije, cuando vamos al primer capítulo de Hebreos, en el versículo 8, vemos cómo el escritor utiliza este mismo pasaje en Salmos y lo hace en referencia, lo usa para referirse a Jesús. Otro ejemplo directo lo encontramos en el libro de Juan, cuando Jesús se presenta a Tomás, eso en Juan 20:28, donde dice: 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué fue lo que le respondió Tomás? Señor mío y Dios mío. Los detractores de la doctrina de la deidad de Jesús dirían que esto es una reacción de asombro de Tomás, que Tomás solamente reaccionó asombrado, es como decir ¡wow! Pero hermanos y amigos, una expresión como esta sería considerada una falta del mandamiento de Dios. Es tomar tomar el nombre de Dios en vano. Y esto es una cosa que ningún judío en ese tiempo lo haría. Además, si Jesús no fuera Dios, Jesús lo que tendría que seguir en los próximos pasajes es Jesús regañando a Tomás por usar el nombre de Dios en vano. Jesús no lo hizo, Jesús lo aceptó, porque Tomás lo que estaba diciendo era cierto, estaba reconociendo la deidad de Jesús.
Encontramos además en el Evangelio de Juan que está lleno de múltiples ejemplos en los que nos presentan claramente a Dios como Yahweh. Mi ejemplo favorito, dentro de Juan, está en Juan 8:58 al 59, donde dice: Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Aquí la reacción de los judíos, luego de que Jesús dijera, yo soy, es lo más interesante. Porque nos preguntamos, ¿por qué quisieron apedrearle? ¿Por qué los judíos que estaban ahí presentes, muchos de ellos que eran maestros de la ley, se encolerizaron de tal forma que querían matar a Jesús? Esto es porque entendían claramente lo que Jesús estaba diciendo cuando Él dijo, yo soy. Este yo soy, en la traducción griega del Antiguo Testamento, lo que se conoce como la Septuaginta, significa ego eimi, ¿verdad? Que era, esta traducción de la Septuaginta era la misma traducción que utilizaban los apóstoles, la que utilizó el mismo Jesús. El yo soy en el griego, el ego eimi, que está en extrema relación con el nombre de Dios que se identifica en Éxodo 3:14, donde dice, yo soy el que soy. Ellos entendían que cuando Jesús decía, yo soy ego eimi, ellos sabían que Jesús estaba atribuyendo el nombre de Dios. Así que Jesús le está diciendo no solo que este era eterno, sino que porque dijo, antes de que Abraham fuese, I am, yo soy, ego eimi. No solamente está diciendo que Él es eterno, sino que Él está usando el nombre único de Yahweh, de Dios, sino diciendo, yo soy Dios. Otro ejemplo en el que vemos la utilización del yo soy, en el libro de Juan hay muchos ejemplos donde usted ve a Jesús diciendo, yo soy, I am, el pan de vida, yo soy la luz, muchas referencias del yo soy. Esta es bien curiosa y me gusta mucho en Juan 18:3. Del 3 al 6, donde dice, entonces Judas, tomando la corte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, pues sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscas? Ellos les respondieron, a Jesús el Nazareno. Y él les dijo, yo soy. Y Judas, el que les entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, dice el 6, retrocedieron y cayeron a tierra. Escucharon el nombre de Dios, ego eimi, yo soy, Yahweh. ¿Qué hicieron ellos? ¡Boom! Cayeron al suelo. Muestra del poder y de la divinidad de Jesús. Ahora, vamos a ver otros pasajes, los cuales los escritores del Nuevo Testamento afirman la divinidad de Jesús. Y en esto vamos rapidito. En Romanos 9:5 nos dice, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos y amigos, la igualdad e identidad de Jesucristo como Dios está claramente expresada en el Nuevo Testamento y está implícita en sus palabras, sus acciones. La evidencia de su divinidad son en extremo muchas. Pues las Escrituras lo presentan como juez, como Salvador, como Señor, curioso, como Creador. Su divinidad fue reconocida en la tierra por sus discípulos, por los demonios y por el centurión en la cruz. Fue adorado como Dios. Él precede la creación y es eterno. Él es la manifestación de la gloria de Dios. Con sus acciones confirmaba su divinidad, perdonando pecados con autoridad y posteriormente Él mismo resucitando de entre los muertos. Jesús es Dios. Amén. Divinidad del Espíritu Santo. El pasado domingo tuve la oportunidad de mostrar a través de las Escrituras que el Espíritu Santo no solamente
demostré que el Espíritu Santo no es un poder impersonal o abstracto, sino una persona real que puede experimentar emoción y dolor, que tiene inteligencia, sabiduría y voluntad. Mostramos además que el Espíritu Santo posee los atributos de Dios, atributos que Él solo posee, y que en teología nosotros los conocemos como atributos incomunicables. Vimos y mostramos su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, su eternidad y su santidad. Pudimos ver cómo Él es identificado en las Escrituras con la persona y las actividades divinas, en donde como el Espíritu, tanto como el Espíritu Santo y Dios se usan indistintivamente y es llamado Señor. Vimos también, cuando decimos Señor, decimos Yahweh, si vamos en los pasajes que mostramos la semana pasada, en la versión de las Américas, cuando habla de Señor y Señor está en mayúsculas, está refiriéndose que en ese pasaje se está utilizando Yahweh, ¿verdad? El Espíritu se llama también el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo. Y vimos cómo este estaba involucrado en la actividad creativa junto al Padre y al Verbo, creando con su aliento y dando vida en el Génesis y sustentando la creación. El Espíritu de Dios trabaja para traer el regalo del nuevo nacimiento y la renovación a aquellos que han sido llamados a la fe. Así que tanto el nacimiento natural como el nuevo nacimiento, todos son el resultado de la operación y del trabajo del Espíritu Santo. Y la semana pasada dijimos, y podemos decirlo ahora, que el Espíritu Santo es una persona y también Él es Dios. Ahora, fundamento número 3. Las tres personas son coiguales y coeternas. La Biblia es clara en su distinción de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca la palabra nos presenta al Padre como el Hijo, al Hijo como el Padre, o al Espíritu Santo como al Padre. La Biblia enseña que el Padre existe eternamente como una persona divina, de la misma manera que lo hace el Hijo, de la misma manera que lo hace el Espíritu Santo. La eternidad del Hijo y la preexistencia y eternidad de la persona del Hijo la podemos ver en los siguientes pasajes. Juan 1:1 dice: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Aquí no solamente estamos probando la deidad de Jesús, sino también la eternidad de Jesús. El Verbo no entra en existencia en el principio. O sea, el Verbo no existe o comienza a existir en el principio, sino que este ya existía cuando comenzó el principio. El Verbo es eterno, pero Él no era el único en la eternidad pasada. Él estaba con Dios. Juan 17:5 dice Jesús: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Este es otro ejemplo donde se nos muestra su presencia, su preexistencia y su eternidad. Y si meditamos un poco en ese pasaje, si Jesús no fuera Dios, resulta un poquito extraño que una mera criatura le esté diciendo con autoridad al Padre: glorifícame tú, Padre, y tenme junto a ti, ¿verdad? Como era antes. O sea, es algo que sería algo inaudito de una criatura decirle eso al Creador, ¿verdad? Filipenses 5:2, esto es lo que Filipenses, en este capítulo está el Carmen Christie, el cántico a Cristo. Filipenses dice, 2:5, perdón, 5 es la dislexia. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y Él existía en forma de Dios. El Carmen Christi es el himno de Cristo como Dios. Eso es algo que más adelante podemos discutir y su pastor le puede dar más información acerca de eso. Vemos aquí la referencia a la exhibición externa de la subsistencia divina, es decir, la divinidad de Cristo preexiste en la exhibición de su gloria como la imagen del Padre. Pablo nos dice que Él eternamente, hablando de Jesús, que Jesús eternamente existió en la forma de Dios y que éste no consideraba
el ser igual a Dios como algo para aferrarse, ¿verdad? Como algo para tomar por encima. Aquí Pablo está hablando de la divinidad plena y el estatus de igual poder y gloria con Dios. Ahora, la eternidad del Espíritu Santo, la semana pasada tocamos acerca de la eternidad del Espíritu Santo, y hay pasajes como Hebreos 9:14 donde nos dice cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno, está hablando de eternidad del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Juan 14:16 nos dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Eternidad nuevamente. Ahora, la prueba máxima de la individualidad de las personas, de la Trinidad, lo podemos encontrar en Mateos 3, 16 y 17, donde nos dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, Jesús, la primera persona. Y he aquí, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, la segunda persona. Y he aquí se oyó una voz del cielo, tercera persona, que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. En ese momento vemos las tres personas individuales actuando. O sea, que no es que Dios en un momento era Dios Padre y después modificó y cambió la forma de Dios Hijo y ahora está con nosotros en Dios Padre. Eso es modalismo, hablamos de eso, de esa herejía la semana pasada. Aquí vemos las tres personas a la misma vez en un mismo momento. Para concluir, hermanos, como hemos podido ver en este corto recorrido por las Escrituras, la doctrina ortodoxa de la Trinidad es una en la cual su verdad no se sostiene o no es sobreentendida. La doctrina ortodoxa de la Trinidad es una en la cual su verdad no solo es sobreentendida por los cristianos del primer siglo y subsiguientes generaciones, no solo es atestada por la rica tradición e historia de nuestra iglesia y sus formulaciones teológicas, sino también, hermanos, que esta descansa en la revelación escrita de nuestro Dios. Ahora, ustedes que con mucha paciencia han estado ahí, puede ser que se estén preguntando, pero ¿cuál es la importancia de conocer, entender y hasta defender esta vieja y complicada doctrina? ¿Qué relevancia tiene esta en la vida de la iglesia en la actualidad y qué importancia esta tiene para mi vida? Bueno, primero puedo comenzar diciéndoles que el pasaje que leímos al principio, donde Jesús nos decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora te pregunto, ¿cómo podemos amar a Dios con toda nuestra mente si no le conocemos? Esta doctrina, aunque es un misterio, Dios en su soberanía nos ha dado la suficiente y necesaria revelación para que ésta pueda ser entendida y para que la podamos conocer. Es por esto que es importante que busquemos cada día más el aprender más de Dios, de su carácter y de sus atributos. Otra razón por la cual esta doctrina y entenderla es importante. La verdadera adoración cristiana se basa en la verdad cristiana. Tenemos que tener conocimiento de nuestro Dios para adorarlo correctamente. Si tenemos un conocimiento defectuoso, o peor aún, si tenemos información errónea y hemos sido engañados, nuestra adoración es disminuida debido a la simple ignorancia o es completamente inválida, como la adoración a ídolos y a otros falsos dioses. Ahora, no estoy diciendo que nosotros tenemos que tener un conocimiento perfecto de Dios. En nuestra situación es imposible. Esto nadie lo tiene. Pero nuestro deseo debe ser el querer crecer en gracia y conocimiento de Dios. Amen. Y debemos siempre recordar que Jesús nos enseñó que la vida eterna era de aquellos quienes conocen al único Dios verdadero. El conocimiento no nos salva. Eso es un error del gnosticismo. Pero la verdadera adoración no existe sin conocimiento. Amén. El Evangelio, ¿cómo aplicamos esto en el Evangelio? El Evangelio es el medio por el cual el Padre, en eterno amor y misericordia, salva al hombre a través del trabajo y obra redentora de
su Hijo, Jesucristo, y los atrae a Él por el poder y la regeneración del Espíritu Santo. El Evangelio, como es proclamado en las Escrituras, es trinitario. Sacas al Padre y no hay Evangelio. Remueves al Hijo y el Evangelio deja de existir. Remueves al Espíritu Santo y este no tendrá existencia. No se puede separar la obra del Trino Dios en la salvación de la verdad de la Trinidad misma. Si no, mire el Evangelio presentado por los grupos que niegan la Trinidad, encontrarás error y perversión en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el verdadero Evangelio tiene que estar basado en el trabajo del único y verdadero Trino Dios. Amigos y hermanos, la palabra dice que todos en algún día vamos a dar cuentas a nuestro Dios. Estaremos delante de su presencia y como muy bien nos dice nuestro pastor, algunos lo vamos a tener a Él como Padre y obtendremos misericordia. Otros lo vamos a tener como juez y vamos a obtener justicia de Él. Y amigos, como yo siempre digo, usted no quiere la justicia de Dios. Amigos, aún tienen esperanza. Nuestro Trino Dios, nuestro Señor, nuestro Dios y Señor Jesús le brinda la oportunidad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y Él nos dice, venid a mí todos ustedes que están cansados y cargados, y yo os tomaré. Y os tomaré a mí mismo. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es suave y mi yugo es luz. Hermanos, oremos. Padre poderoso, Trino Dios, creador del cielo y de la tierra, Dios poderoso, Dios salvador, vamos ante ti, Padre, dándote gracias, Señor amado, porque tú has tenido la gentileza con nosotros de mostrarte y revelarte en tus escrituras hacia nosotros. Gracias, Padre, porque podemos conocer quién tú eres, tus atributos, Padre. Te pido, Señor, que esta verdad que expusimos en este momento llegue a cada uno de los corazones que nos escuchan, Padre. Que tu Espíritu haga la obra redentora, que renueve y que regenere los corazones, Padre. Todo esto lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, amado Jesús.